chicos, bueno, me llamo Bruna, para quien todavía no me conoce. Tengo 19 años, soy de Brasil, bueno, se ve por el acento. Y bueno, estoy en tercero de medicina ahora. Bien, Bruna, siempre me gusta empezar un poco con la entrevista desde que eras chiquita, desde que te acuerdes y así. Bueno, estábamos hablando antes, soy hija de pastor, entonces mi niñez fue en varias ciudades diferentes. Y bueno, ahí cuando era chiquita vivía en Rio Grande do Sul, en Brasil. Y me acuerdo mucho de esta cosa de estar con mi familia, de ahí estar involucrada en las cosas de la iglesia todos los días y todo esto. Y una cosa que era muy mía cuando era chiquita era que me encantaba hacer mezclas con cosas raras así que tenemos en la tierra o en la vida o en la cocina, y me encantaba hacer estas cosas, no sé por qué hasta hoy. Y bueno, ¿qué más que puedo decir de cuando era chiquita? Siempre fui una niña muy curiosa, preguntaba de todo, todo para todos, y siempre tenía ganas de descubrir las cosas por mí misma. Como solo cuando no sabía, ahí yo no encontraba en ningún lugar, ahí preguntaba a alguien, siempre, de igual. ¿Ah, esta palabra es español? Ah, bueno. Y cuando viviste esa experiencia, ¿no? Porque ahora ya llevas 3 años acá en la UAP, pero cuando viviste esa experiencia de vivir con tus padres, ¿qué se sentía tener que por ahí dejar de lado a ciertos amigos que hacías en esa ciudad? Bueno, esto siempre es algo difícil, pero es algo que ya me acostumbré. Pero siempre así, tengo la suerte de vivir en una era donde tengo la internet y puedo seguir algún contacto. Pero es siempre difícil, siempre extrañamos a las personas, pero creo que algo bueno es que llevamos mucha gente a lo largo de la vida y ahí crecemos mucho también. Pero nunca es fácil, nunca es fácil. Y no sé cómo se vive en Brasil, pero por ejemplo acá se vive mucho que si sos hijo de pastor, estás casi toda tu vida tachado como hijo de. Entonces, para vos, siendo hija de pastor, que es creo que un poquito más complicado, porque tenés que ser mucho más cuidadosa con lo que haces, con quienes te juntás, ¿cómo viviste esa experiencia? Sí, esto es una cosa que los hijos de pastor siempre tienen mucho esto. Pero tengo la suerte de mis papás siempre tratar en esto de una forma muy natural. Sí, es claro que siempre hubo gente en mi vida que estaba como, bueno, sos hija de pastor, no puedes hacer esto, no puedes hacer muchas cosas, pero mis papás siempre me hicieron lo mismo. No puedes hacer las cosas o tenés que tener una conducta no porque sos hija de pastor, pero sí porque sos una cristiana. Entonces, no importa que las personas digan, sos lo que sos porque sos hija de Dios y no porque sos hija de un pastor. Entonces siempre intenté llevar las cosas así y bueno, a veces las personas hablan cosas sobre esto que nos lastiman, pero intenté llevar de esta forma. Hago las cosas porque soy hija de Dios y no porque soy hija de pastor. Y por ahí un poquito el choque de la cultura, ¿no? Si nos remontamos más a la actualidad. ¿Por qué venir a Argentina a estudiar y por qué en la UAP? Bueno, esta es una historia larga. Mi historia con la UAP empezó hace 12 años, cuando yo tenía unos 7 años más o menos. Siempre quise hacer medicina, siempre fue mi sueño, como me encantaba descubrir las cosas, entonces medicina era algo que siempre me llamó la atención. Y mis papás hicieron un viaje acá por Argentina y conocieron la UAP. Y cuando volvieron a casa hablaron, mi hija te va a la universidad, que hay medicina, es dentista, quizás sigas queriendo hacer medicina, entonces puedes ir ahí. Y bueno, a lo largo de mi vida, sí, tanto académica de niña, siempre tuve muy en claro que tenía ganas de venir a la UAP. Y entonces, bueno, quería ser una médica misionera aún. Y yo sé que acá en la UAP siempre tenemos la misión como algo muy fuerte. Entonces, para mí solo vi en la UAP y solo quería venir a la UAP y
Cuando era chiquita mis contraseñas, por ejemplo, eran todas Universidad del Plata. Y entonces, y sentí que era un sueño de Dios para mí que estuviera acá. Entonces, y ahí seguimos con el sueño y intentamos lograrlo. Y una vez que ya, por así decirlo, empezaste en el negocio, ¿cómo sentiste o qué sentiste, mejor dicho, el hecho de decir, ok, dejo a mi familia por venir a cumplir mi sueño a un país, a un idioma totalmente diferente, con gente que no conozco y hacer nuevas amistades, ¿no? Porque empezaste toda tu vida de cero. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Bueno, creo que la palabra principal para todo esto fue miedo y mucho miedo, pero la cuestión en relación a mi familia, yo hice la secundaria, bueno, en Brasil no es secundaria, no, ensino medio, en un internato. Entonces yo estuve un poquito más lejos de mi familia, pero aún así estaba en mi casa todos los meses. Pero la cuestión de venir a un otro país fue un poquito complicado y la lucha dentro de mí de, bueno, ¿qué hago? Voy a otro país, voy a seguir mis sueños, pero voy a quedar meses lejos de mis papás. Pero creo que algo que me ayudó mucho en esto fue la noción de que es algo como sentía que Dios quería que yo estuviera acá. Entonces, yo tenía que estar acá, no importaba el miedo, no importaba las dudas. Y como yo cambié muchas veces de ciudad, cambié muchas veces de colegios, sabía que podía ser complicado al principio, pero iba a encontrar una forma de me encajar acá, digamos así. Y a medicina, ¿cómo entraste? ¿Hiciste el pre o entraste porque aprobaste el parcial? Bueno, entré directo, salí de la escuela y ya ingresé en 2018. Bueno, para aquellos que no saben, acá en la UAP tenemos un parcial para entrar, una prueba de ingreso en medicina. Y yo siempre fui una niña recontra estudiosa y siempre tenía las notas y promedios bien altos. Justamente porque quería venir a la UAP. Entonces, como sabía que tenía todo este proceso, también porque acá tenemos la cuestión de que hay la entrevista, de mirar las cosas. Entonces ya tenía esto que, bueno, voy a seguir con promedio alto porque ahí tengo más chances. Y fue mucho estudio a lo largo de la secundaria y también dedicación específica a la prueba de la UAP, porque ahí tenía que me acostumbrar con la lengua, con palabras que cambian de lo que aprendí en la escuela en Brasil, que cambian a lo que hay acá en Argentina. Entonces ahí fue un proceso de mucho estudio y muchas horas leyendo en español para poder ingresar. Y bueno, vos ingresaste en 2018, pero por ejemplo, sé que participaste del AMEN. Sí. ¿Desde cuándo participás y cómo fue que...? Bueno, yo participé de AMEN ya en mi primer año, en algunas participaciones solamente. Y después, en el año pasado, 2019, me invitaron para que fuera una de las directoras de AMEN. Y ahora estoy en este puesto. Y ha sido muy lindo, sí, hacer esta parte de ayudar a las personas a que alaben a Dios de su manera y que expresen esto. Ha sido muy, muy lindo. Y del AMEN, ¿qué momentos rescatás así como más conmemorativos, por así decirlo? ¿Para mí? Sí, para vos. Bueno, hay un montón de momentos. Así, para las personas que están ahí participando del AMEN, no saben lo que pasamos por detrás, ahí por todos los estreses, las cosas que tenemos que ver. Y algo que creo que me marca un montón es mi primer AMEN como directora, que bueno, estaba empezando todo y ahí estaba, bueno, somos dos directoras, yo y Ariana, y estábamos muy nerviosas
y pasamos la semana entera como con dolores de panza. Estábamos hechas así. Y una cosa muy increíble fue que Dios habló con nosotras por medio de las músicas que elegimos. Elegimos las músicas al principio como 3 semanas antes, y esta semana que antecedía el amén, Dios hablaba con nosotros por las músicas que habíamos elegido de una forma muy linda. Y creo que ese primer amén, cuando estábamos ahí batuteando, nosotras lloramos en el propio amén porque fue muy emocionante. Fue muy emocionante tanto para nosotros como para los batuteros porque habíamos esforzado un montón. Habíamos peleado entre banda y todo esto, pero Dios hizo las cosas y nos mostró cosas que no habíamos sentido antes. Entonces creo que este primer amén, el primer impacto ahí fue lo que más me marcó. Pero siempre me marca el hecho de que nos estresamos un montón y después Dios hace con que las cosas salgan bien en el momento. Y ya volviendo un poquito más a tu vida como Bruna, si tuvieses que buscar un punto de tu vida en el cual vos decís, ok, me sentí, no tanto así como el decir me sentí realizada, pero me sentí satisfecha con lo que hice hoy, por ejemplo, ¿qué sería eso? Hay muchos momentos así, pero creo que mientras estaba en el internado, yo estaba en muchas cosas, ahí hacía un montón de cosas, y cuando me gradué, creo que fue un momento que me sentí así por la cuestión de saber que había impactado la vida de las personas que me cercaban. Porque muchas personas vinieron a hablar a mí que bueno, que yo las había ayudado en esto, que se inspiraban en mi persona, en las cosas que hacía. Entonces creo que este hecho de saber que había hecho la vida de las personas y que había madurecido demasiadamente en este periodo de internado, crecí un montón. Creo que este fue un momento que me sentí muy satisfecha de las cosas que había hecho. Y ya que abarcamos la parte del internado, o lo que para nosotros sería los mejores secundaria, años de mi vida. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque cada persona lo vive de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo disfruta un montón porque fue su etapa de más amigos. Hay gente que la sufre un poco porque es como, tengo que ser un poco más maduro. ¿Vos cómo lo viste? Ay, gente, para mí fue una experiencia re linda. Siempre desde chiquita sabía que iba a ir a un internado porque mis papás vieron internado y querían que yo pasara por esta experiencia. Entonces, bueno, cuando llegó el momento, tenía 14 años, fue un poquito complicado, así como lloré, me quedé mal las primeras semanas, pero crecí tanto, amadurecí tanto porque así, creo que la parte que más amadurecí, aparte de la cuestión de responsabilidad académica, todo esto, fue en la cuestión espiritual, porque ahora no tenía mis papás que, bueno, hijita, ¿te acordaste de hacer tu culto, todo esto? Ahora estaba por mí sola y tenía que hacer las cosas sola. Entonces crecí un montón en esto y las amistades, Dios mío, hablo con mis amigas hasta hoy, vivimos momentos increíbles, viajamos juntas por Brasil, tuvimos charlas muy importantes y creo que algo que el internado me proporcionó también fue el shock de otras realidades que no tenía antes. Como personas que nunca habían escuchado hablar de cosas, ahí ya empezó con la cuestión de choque con otras culturas que no conocía, o sea, solo con mis papás. Entonces fue un momento de demasiado crecimiento para mí y de muchas alegrías, muchos momentos copados, aventuras, fue lindo. Y hoy en día, que estás en la UAP, que estás haciendo tantas cosas, que estás participando, por así decirlo, si tuvieses que elegir una actividad, por ejemplo, para hacer por el resto de tu universidad, o sea, te quedan creo que 4 años todavía. Sí,
4 años. Entonces, si tuvieses que elegir una actividad, por ejemplo, de todas las actividades que De haces, las extracurriculares. claro, ¿qué actividad elegirías? Mi corazón queda dividido entre Amén y Javes. Hay gente. Pero me quedo entre estos dos, creo. Pero es porque así, Javes es la cuestión de estarmos ahí con los niños, que me encantan. De tener un trabajo con ellos, de acompañar su crecimiento, de contarles cosas. Y Amén hace bien a mí y me encanta participar. Con Javes, me quedo con Javes. Y en tu carrera en medicina, supongo que tenés un plan pensado para tu futuro. Y en la medicina, ¿qué te gustaría hacer? También estoy con el corazón dividido en este momento. Bueno, yo dije que quiero ser misionera, esto es algo que tengo muy claro. Pero en la cuestión de especialización, yo llegué acá segura de que iba a ser pediatría. Pero empecé la cursada y me quedé enamorada también de ginecología y obstetricia. Entonces estoy ahí, todavía en la duda de cuál de las dos voy a elegir. Pero creo que voy a seguir ahí en esos instantes de la vida, infancia, y estamos ahí, mientras tanto. Y si vemos más a futuro, ¿cómo te ves? Buenísima pregunta. Bueno, digamos que en 10 años. Yo me imagino con una persona ya graduada, por favor Dios. Ya espero haber hecho algunos años de misión. No sé si quiero hacer como misión toda mi vida, así como de corrido, pero sé que quiero hacer años de misión. Espero estar casada con mis hijos, que mi mayor sueño en mi vida es ser mamá. Activa en las cosas de la iglesia, porque algo que de verdad me encanta es estar involucrada en estas actividades. Y siendo una médica, de verdad, un padrón UAP, que de verdad se preocupe con las personas, haga la diferencia, y que mi mayor preocupación, creo, sí, al futuro, aparte de ser una médica, lograr este equilibrio entre ser una buena mamá y una buena médica, porque medicina es algo que toma tiempo y ser mamá también toma tiempo, entonces creo que... Pero es esto, estar activa en las cosas de la iglesia, estar haciendo la diferencia en la vida de las personas, ser una mamá con mi familia y... ¿Qué me imagino? Y si tuvieses que hacer, por ejemplo, una introspección, ver hacia atrás de estos últimos 3 años en la universidad, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la vida universitaria? Que menos me gustó, bueno, yo soy una persona recontra ansiosa, demasiadamente, en serio, soy así, muy ansiosa. Entonces, lo que menos me gustó en la vida universitaria es esta situación de controlar mi ansiedad, porque en la universidad tenemos cosas atrás de cosas y a veces no son tan organizadas las cosas, entonces ponen clases de la nada y parciales de la nada y estás re perdido, entonces controlar esta mi ansiedad en este momento fue lo más difícil. Y lo que más me gustó, creo que este ambiente de la UAP que nos motiva a sermos personas más completas, como no solamente que seamos buenos profesionales ni que seamos buenos en algo específico, pero que sí que podamos crecer en todas las áreas, tanto espirituales como sociales, como esto que más me gusta, que me hizo venir acá en la UAP, que es ser una persona completa, como ser un adulto que esté desarrollado en todas las áreas.
pero odio la ansiedad que la universidad me trae, seguramente. Y comentaste que participas de Javes y también comentaste que como que tenés esa afición de ser pediatra o están en esos primeros años de vida de las personas. ¿Por qué o qué consideras vos que fue lo que te llevó a tomar como esas? Bueno, siempre me encantó esta cosa de la niñez, de ver los niñitos creciendo, se desarrollando, la forma con que aprenden, la forma con que descubren el mundo, es algo que me llama mucha atención. Y creo que quizás también porque tengo una hermana más chica, menor que yo. Y esta cosa yo tenía 5 años cuando ella nació, entonces me acuerdo de todo su crecimiento. Y soy muy cercana de ella, entonces siempre me encantó esto de vernos ellos creciendo, lo que pasan, cómo cambian, cómo son amorosos. Gente, la mejor cosa del mundo para mí es tener un nenito, durmiendo en mis brazos, porque para mí es algo así. Ellos confían en vos y creen que vas a proteger ellos cuando están durmiendo, así de ojos cerrados. Entonces creo que estar en este momento de la vida de ellos impacta mucho en su crecimiento, en las personas que van a ser. Es lindo, me encanta este principio de la vida. Y como para ya ir un poco cerrando con la entrevista, si tuvieses que remontar o hacer una película de toda tu vida y tuvieses que elegir cosas que cambiar, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Gente, pregunta difícil, ¿no? No hay cosas así como grandes que cambiarían en mi vida, pero hay detalles como, pero que para mí me parece importante. Aprendería a hablar inglés, seguramente. Sería intentando encontrar formas de aprender a controlar mi ansiedad o controlar esta preocupación en hacer las cosas bien desde antes. Aprovecharía más mi internado. Pero creo que son cosas así, como más, no algún momento, un evento de mi vida, pero estas cosas que